Entrevistamos al músico Enrique Mateu, que nos habla de su experiencia con Creative Commons durante casi una década. Pues yo empecé con el tema del copyleft y las licencias Creative Commons, pues hará no sé exactamente si 8 o 10 años, ¿no? Fue pues a principios de este siglo cuando abandoné el modelo tradicional que había estado funcionando durante el siglo pasado y en el que yo me inicié en mi carrera, y pues eso, llevaré pues casi 10 años aproximadamente con el modelo, utilizando las licencias Creative Commons. Eh, yo me decidí a abandonar el sistema de copyright porque con las licencias Creative Commons me permitían el que no hubiera ningún intermediario y poder negociar yo directamente el valor de mi propio trabajo, ¿no? Me permitía, por un lado, el que mi público pudiera acceder a través de internet a mi obra sin ningún problema. Así conseguí que mucha más gente en distintas partes del mundo pudiera consumir mis productos musicales, tanto los que hacía como artista en privado como en grupo con otros artistas. Y desde que yo empecé a utilizar este modelo, las licencias Creative Commons, yo noté un incremento en mi facturación y noté que me convenía mucho más económicamente. Y por otro lado me parecía, era una cuestión de filosofía, era una cuestión de sostenibilidad, de permitir el libre acceso a la cultura por parte de la ciudadanía. Con lo cual todo me llevaba a que era mucho más interesante. Y con el tiempo efectivamente descubrí que, como te decía al principio, económicamente era más interesante para mí. Yo curiosamente he tenido problemas de apropiación indebida de propiedad intelectual precisamente cuando estaba con el sistema convencional, cuando utilizaba el copyright, y mi sorpresa fue en aquel momento el que yo, estando mal informado, creía que precisamente las sociedades de gestión defendían mis derechos. Claro, ahí fue cuando yo entendí, viendo que habían utilizado mi obra sin consultarme de forma indebida, que realmente las sociedades de gestión no interponen querellas ni defienden en ese sentido los derechos del propietario, del autor, del creador de la obra, ¿no? Sino que eso tú tienes que cogerte tu propio abogado y tienes que llamar a la empresa que haya utilizado tu música, en este caso, tu obra. Y me pasó 3 o 4 veces. Todas las veces que me ocurrió, simplemente no tuve ni que hablar con un abogado. Al yo contactar con la organización, con la agencia o con la radio que había hecho un mal uso de mi obra y decirle que estaban incurriendo en ese problema, pues llegábamos a un acuerdo económico sobre la marcha y se solucionaba. Nadie quiere verse metido en juicio por este tema. Y desde que mi obra está con una licencia Creative Commons, pues increíblemente me llaman para pedirme permiso y siempre llegamos a un acuerdo, porque como no hay intermediario, sino que se produce de forma personal entre quien quiere utilizar mi obra y yo, pues nunca he tenido ningún problema en estos últimos años, desde que tengo licencias Creative Commons. Bueno, yo no soy un experto en leyes, pero yo sí creo que se deberían de producir cambios, y desde luego nada que ver con direcciones como la ley SINDE. Yo creo que esto, lejos de beneficiar de verdad a la creación y a la obra, creo que beneficia a una industria que yo denuncio y he denunciado, que han sido más perjudicial que beneficioso en la mayoría de los casos para el hecho cultural en sí. Entonces, yo soy de los que opina que Internet precisamente lo que nos ha servido es para la democratización de la cultura.
Yo para el registro de obras me decanto más por los sistemas tecnológicamente actuales, ¿no? Por ejemplo, Safe Creative me parece un sistema de registro mucho más apropiado, más acorde a los tiempos que corren, ¿no? Pero también, sinceramente, este es un tema también muy interesante y muy largo a debatir, ¿no? Tampoco esto es una seguridad, ¿no? Porque una persona puede registrar algo parecido, luego al final tienes que ir a juicio. O sea, en realidad todos dependemos un poco de la suerte y de que tengas un buen abogado. Porque cuando hay problemas de verdad, a veces ni un registro de propiedad intelectual te puede ayudar a solventar un problema grave. Yo creo que todas las herramientas nacen con una vocación, pero se puede torcer con el paso del tiempo. Quiero decir, yo no sé si esto va a terminar siendo igual, mejor o peor que lo que teníamos. De momento es mejor. Ahora el futuro quiero pensar que sea mejor y que Internet siga siendo libre y que el nuevo modelo que termine instaurándose sea un modelo más sostenible, más democrático que el que teníamos. Ahora, si el final de esta historia es el Radio Gaga del famoso We Will Rock You de los Queen, en el que había una única industria que controlaba lo que se podía escuchar y prohibía lo que no se podía escuchar y lo que no se podía tocar y lo que no se podía hacer, pues es que puede ocurrir. En muchas películas de ciencia ficción aparece ese modelo. Esperemos que no, que sea todo lo contrario.